Karol Wojtyła fue obrero, poeta, actor, estudiante, joven enamorado, y un hombre de fe, dotado del coraje necesario, para convertirse no solo en el futuro Papa Juan Pablo II, líder espiritual y moral indiscutido, sino también en un protagonista geopolítico decisivo en el cambio de rumbo de la historia a finales del siglo XX. Desafió las ideologías opresoras de su tiempo, sobreviviendo a regímenes que quisieron aplastar la fe de los creyentes y la libertad de pensamiento de sus opositores. En tiempos en que los papas no se alejaban del Vaticano, recorrió los confines del planeta, llevando su mensaje de esperanza y reconciliación a todos los pueblos de la tierra. Karol Józef Wojtyła nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, una pequeña ciudad al sur de Polonia, quien fuera inicialmente ocupada por los nazis y luego oprimida bajo el yugo comunista soviético. Fue hijo de Karol Wojtyła, veterano de guerra, y Emilia Kaczorowska. Su madre murió cuando él tenía apenas 9 años, dejando un vacío profundo que sería mitigado por la cercanía de su padre y el acompañamiento de su hermano mayor, quien falleció también muy joven. Desde niño, Karol mostró una inteligencia viva, curiosidad por la literatura, la poesía, la historia y un sentido de responsabilidad tal que lo hizo madurar antes de tiempo. Su fe comenzó a consolidarse muy temprano, gracias al ejemplo de su familia y de su comunidad. Aunque fue la adversidad que forjó su carácter. Fue un joven activo y polifacético, a pesar de vivir en un periodo extremadamente difícil. Primero, la ocupación nazi y luego la instauración del régimen comunista en Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó desde 1940 hasta 1944, como obrero en la cantera de Zakrzówek, al sur de Cracovia, rompiendo y transportando en una carretilla pesados bloques de piedra caliza. Luego, fue asistente de voladura, manejando explosivos, bajo condiciones sumamente peligrosas. Las temperaturas podían descender a menos 30 grados, lo que obligaba a los trabajadores a aplicarse vaselina en la cara, para evitar congelaciones. Contemporáneamente, también trabajó en la fábrica química Solvay, en Cracovia, alternando tareas, según las condiciones impuestas por la ocupación. Esto le permitió no solo mantenerse económicamente, sino evitar ser deportado a Alemania y continuar en secreto sus estudios en el seminario clandestino. Humanamente, dichas experiencias le confirieron disciplina, humildad, cercanía con los trabajadores y le enseñaron el verdadero significado del esfuerzo y la dignidad del trabajo manual. Como muchos jóvenes de su edad, antes de ingresar al seminario, tuvo algunos romances. Entre ellos, destaca su amistad especial con una joven con quien tuvo una relación afectuosa muy cercana. Se llamaba Jinka Bier, una joven actriz polaca de origen judío. Se conocieron en Wadowice, su ciudad natal. Jinka, o Gabriela en castellano, formaba parte de su círculo de amigos católicos. Practicaban la fe en la clandestinidad, bajo la ocupación nazi. Se conocieron cuando él tenía alrededor de 17 años, compartiendo no solo estudios y actividades culturales, sino también un profundo compromiso espiritual y moral. Y aunque la relación no se afianzó con el matrimonio, perduró en el tiempo, transformándose en una profunda amistad. Gabriela había sido testigo de su vocación y de su crecimiento espiritual. Años más tarde, mientras ella afrontaba graves problemas de salud, tras casarse y tener sus propios hijos, le escribió una carta al Padre Pío, solicitándole su intercesión, para que su querida amiga pudiera curarse, lo que efectivamente ocurrió. Con este gesto, ha demostrado por un lado, la continuidad de su afecto hacia ella, y por otro, su sensibilidad y compromiso con aquellos que lo rodearon durante su juventud. En octubre de 1942, ingresó al seminario clandestino de Cracovia. Tenía 22 años.
Debido a la ocupación nazi, los seminarios oficiales estaban cerrados. Por ello, se desarrollaba en la clandestinidad, con clases impartidas en el Palacio Arzobispal y en casas particulares. Los seminaristas asistían en grupos pequeños y realizaban sus exámenes de forma privada. Simultáneamente, continuó trabajando en la cantera y en la fábrica química para evitar su deportación a Alemania. Estuvo involucrado en actividades de resistencia cultural, participando en el Teatro Rapsódico, una iniciativa clandestina que ofrecía representaciones teatrales en espacios privados, promoviendo la identidad cultural polaca y desafiando la censura del régimen. Durante este periodo, también ayudó a personas perseguidas, incluyendo a judíos y otros opositores, brindándoles refugio y apoyo en la medida de lo posible. Ordenado sacerdote en 1946, se convirtió rápidamente en un líder pastoral. Enseñaba filosofía y ética en la Universidad Jagellónica, donde guiaba espiritualmente a los jóvenes y se involucraba en la organización de grupos culturales. En 1958, a los 38 años, fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia, por el Papa Pío XII. Durante este periodo, se destacó por su profunda labor pastoral, enfocándose en la revitalización espiritual de la comunidad católica, en una época de creciente persecución religiosa. Polonia era un país marcado por las secuelas de la Segunda Guerra Mundial y asolado por el contexto de opresión del régimen comunista. Más de 1.500 sacerdotes fueron encarcelados, cientos asesinados, y miles de fieles sufrieron represión. Los templos y seminarios eran cerrados o vigilados, y cualquier voz que defendiera la fe estaba amenazada. En medio de esta oscuridad, Wojtyła se levantó, como un faro de libertad, enfrentando atentados e intimidaciones. Su vida durante estos años fue un testimonio de fe, resistencia y compromiso con la dignidad humana. En 1967, fue nombrado cardenal en el consistorio del 26 de junio, convirtiéndose en uno de los miembros más jóvenes del colegio cardenalicio. Su nombramiento reflejaba el reconocimiento de su labor pastoral e influencia dentro de la Iglesia, como opositor firme del régimen comunista, lo que le valió el respeto de sus compatriotas y la vigilancia intimidante de las autoridades. En 1978, tras la muerte repentina del Papa Juan Pablo I, se convocó a un cónclave para elegir a su sucesor. La elección fue un proceso complejo. En este contexto, emergió como candidato inesperado, por ser altamente respetado. Su elección, el 16 de octubre de 1978, a los 58 años, fue histórica, no solo por su juventud, sino también por ser el primer papa no italiano en más de 400 años. El 22 de octubre de 1978, Karol Wojtyła asume el papado, con el nombre de Juan Pablo II. Su elección fue una respuesta providencial a los desafíos de la época, marcando el inicio de un largo pontificado, que se caracterizó por su cercanía con el pueblo, su defensa de la dignidad humana, y una incansable labor por la paz. Su elección reflejó un cambio significativo en la dirección de la Iglesia Católica y tendría un impacto profundo en la historia contemporánea, especialmente en Europa del Este, por su lucha sin cuartel contra los totalitarismos comunistas. Una de las frases más emblemáticas de su pontificado fue la pronunciada en su primer viaje apostólico a Polonia, en 1979, cuando ante una multitud de sus compatriotas exclamó: «No tengan miedo. Abran de par en par las puertas a Cristo». Este llamado a la valentía y a la apertura al mensaje cristiano resonó profundamente en esa nación oprimida, inspirando movimientos de resistencia y de esperanza. Juan Pablo II se destacó por su incansable labor pastoral, realizando 104 viajes apostólicos al extranjero, visitando 133 países, además de los 146 dentro de Italia.
En total, 250 viajes, en los que recorrió más de 1.200.000 kilómetros, los que equivalen a 30 vueltas al mundo. Su primer viaje internacional fue a República Dominicana en 1979, seguido de México y las Bahamas. Estas visitas eran oportunidades para dialogar con líderes políticos, promover la paz, la justicia y fortalecer la fe de los millones de católicos en todos los confines de la tierra a los que llevó el Evangelio, como incansable peregrino de la esperanza. A lo largo de su pontificado, Juan Pablo II se erigió como un incansable defensor de la paz, interviniendo en diversos conflictos internacionales y promoviendo el diálogo y la reconciliación. Uno de los ejemplos más destacados fue su mediación en el conflicto del Canal de Beagle entre Argentina y Chile. En diciembre de 1978, a solo un mes de su elección, el Papa ofreció su mediación para evitar una guerra inminente entre ambos países. Gracias a su intervención, se logró un acuerdo pacífico que resolvió la disputa territorial, evitando un conflicto armado en América Latina. Además, fue un firme crítico de la carrera armamentista y de los conflictos bélicos que asolaban diversas regiones del mundo. En su mensaje a la ONU en 1988, reiteró su llamado al desarme y a la solución pacífica de los conflictos, condenando enérgicamente la guerra y la carrera de armamentos. En el ámbito europeo, su influencia fue decisiva en la caída del comunismo. Su primera visita a Polonia en 1979 fue un hito histórico que inspiró a millones de polacos a luchar por su libertad y dignidad. Su apoyo al movimiento Solidaridad, encabezado por Lech Walesa, y su constante defensa de los derechos humanos y la libertad religiosa, contribuyeron significativamente al colapso del régimen comunista en Europa del Este. Durante su pontificado, Alemania aún estaba dividida en dos. Alemania Occidental, una democracia aliada de Occidente, y Alemania Oriental, bajo un rígido régimen comunista alineado con la Unión Soviética. El muro de Berlín, erigido en 1961, se convirtió en el símbolo más claro de la Guerra Fría, que separó en dos mundos contrapuestos a familias, amigos y comunidades enteras durante décadas. La caída del muro en noviembre de 1989 y la posterior reunificación de Alemania en 1990 representaron no solo un triunfo de la libertad y la unidad nacional, sino también un golpe decisivo al comunismo. Juan Pablo II, con su incansable apoyo a los movimientos de libertad, sus viajes apostólicos a Polonia y su firme mensaje de respeto a la dignidad humana y a la libertad religiosa, jugó un papel crucial, inspirando a los pueblos a resistir pacíficamente, contribuyendo al colapso del régimen de la Unión Soviética, cuya influencia y control en la región eran determinantes. La relación cercana entre Juan Pablo II y líderes como el presidente estadounidense Ronald Reagan y el líder soviético Mikhail Gorbachev también desempeñó un papel crucial en la desescalada de la Guerra Fría. Su diplomacia y firme postura en favor de la paz y la libertad ayudaron a allanar el camino para poner fin a los embates del comunismo que asolaron a Europa y promover la reunificación de Alemania. Este contexto histórico nos permite comprender cómo su pontificado fue profundamente influyente en la geopolítica mundial, demostrando cómo la fe, unida a la acción moral, pueden transformar y mejorar la historia de los pueblos. Juan Pablo II fue un hombre que amaba profundamente la vida. Su alegría, su amor por la amistad, su pasión por el arte, el teatro y la naturaleza revelaban un alma libre, capaz de encontrar a Dios en cada rincón del mundo. En medio del drama de un siglo herido por la guerra, era un alma que encontraba en la naturaleza un santuario de libertad. Era un hombre de cuerpo fuerte y espíritu contemplativo, que amaba las montañas, como quien busca a Dios en el silencio de las alturas. En los bosques de Tatra,
o en los senderos donde solía caminar largas horas, con una mochila al hombro, un rosario en el bolsillo, y la sonrisa franca de quien veía en la creación un reflejo del Creador. Esquiaba, remaba, escalaba, y muchas veces celebraba la Eucaristía sobre una roca o junto a un lago, mientras el viento parecía unirse al canto del Gloria. Su vida era austera, sin lujos, profundamente humana. Hablaba con campesinos, obreros, estudiantes o artistas, siempre con la misma calidez. No era un sacerdote distante, sino un amigo de todos. Dominaba más de 10 idiomas, entre ellos el polaco, latín, italiano, alemán, francés, inglés, español y portugués. Veía en cada lengua una llave para abrir el alma de los pueblos. Su espíritu inquieto lo llevó a estudiar a fondo la filosofía alemana, buscando entender al hombre desde su interior, no como objeto, sino como misterio de amor y libertad. En esos años de estudio y reflexión, conoció a la filósofa polaca Anna Teresa Tymieniecka, con quien mantendría una profunda amistad intelectual y espiritual durante toda su vida. Juntos compartieron largas conversaciones en un diálogo de almas que dejaría importantes huellas en su pensamiento sobre la persona humana y la trascendencia. A su lado también estuvo el joven sacerdote Stanisław Siwis, quien se convertiría en su más fiel colaborador y testigo de toda su vida, desde los días en Cracovia hasta su muerte en Roma. Y en el corazón de su pensamiento teológico, encontraría afinidad con otro gran buscador de la verdad, Joseph Ratzinger, con quien compartiría el amor por la razón, iluminada por la fe. Ambos, desde caminos distintos, soñaban con un cristianismo capaz de dialogar con la cultura moderna sin perder su alma. En él, la inteligencia y la ternura, la fuerza y la humildad, se fundían en una armonía que solo se explica desde el amor absoluto al Creador. Juan Pablo II mostró siempre una profunda devoción mariana, inspirada por el Tratado de la Verdadera Devoción, del Montfort, que de joven siempre llevaba consigo, y por su hábito de portar el escapulario, como símbolo tangible de su entrega. Esa relación profunda marcó su vida y pontificado, inspirando su moto papal, Totus Tus, todo tuyo, que expresaba su entrega total a Cristo, a través de María. Su devoción aumentó de manera extraordinaria durante el atentado que sufriera el 13 de mayo de 1981, precisamente en el Día de la Virgen de Fátima, cuando un disparo casi termina con su vida. Reconoció que fue la mano protectora de la Virgen María quien lo salvó. La bala que le fuera extraída no fue un mero objeto médico, sino todo un símbolo. Más tarde, la llevó a Portugal para donarla como ofrenda a la Virgen de Fátima, en agradecimiento. Hoy, la tiene incrustada en su corona, como recuerdo de esa milagrosa protección y de la fuerza del rezo del rosario. Esta experiencia directa con la Virgen consolidó no solo su vida personal, sino también su mensaje pastoral. Su relación con Sor Lucía, vidente de Fátima, y la revelación del tercer secreto, profundizaron su comprensión de su misión divina. La Virgen había pedido el rezo del rosario por la conversión de Rusia, a fin de evitar que esparciera sus errores por el mundo, causando gran dolor. Él había vivido de cerca las consecuencias del comunismo, viendo con sus propios ojos el sufrimiento causado por la opresión. La inspiración de este mensaje lo impulsó a recorrer el mundo, a hablar con valentía frente a los regímenes totalitarios y a alertar a los pueblos a no ceder ante la tiranía. Cada viaje, cada visita a santuarios marianos, cada palabra de su magisterio, estaba impregnada de esta fe viva, mostrando que la devoción a María no era solo un acto de piedad personal, sino la fuerza que lo sostenía en su lucha por la libertad, la dignidad y la esperanza. Durante su extenso pontificado, dejó una huella indeleble a través de su pluma. Fue el papa más prolífico de la historia.
Autor de 14 encíclicas, 15 exhortaciones, 11 constituciones y 45 cartas apostólicas, además de obras teológicas, filosóficas y poéticas. Entre sus encíclicas más emblemáticas destacan Redemptor Hominis, donde proclamó la centralidad de Cristo en la historia del hombre. Dives in Misericordia, sobre la infinita misericordia divina. Laborem Exercens, una profunda visión cristiana del trabajo. Evangelium Vitae, defendiendo con firmeza el valor sagrado de la vida. Fides et Ratio, donde unió magistralmente fe y razón. A ellas se suman su monumental Catecismo de la Iglesia Católica de 1992 y otros libros personales como Cruzando el umbral de la esperanza y Don y Misterio, que revelan su alma profundamente contemplativa, su amor apasionado por la verdad y su deseo de conducir al hombre moderno al encuentro con Cristo. Juan Pablo II fue un hombre que caminó por la historia, dejando huellas que nadie ha podido borrar. Obrero, poeta, sacerdote, filósofo, cardenal y finalmente papa. Un alma tallada en la roca del sufrimiento y en la luz de la esperanza. En 1978, el mundo escuchó por primera vez su voz firme y cálida en la plaza de San Pedro, y desde aquel instante, nada volvió a ser igual. Viajó más que cualquier otro papa, con más de 1 millón de kilómetros recorridos, millones de manos estrechadas, miradas cruzadas, lágrimas y sonrisas compartidas. En cada viaje, sembró semillas de fe y reconciliación. El 13 de mayo de 1981, mientras saludaba a la multitud en la plaza de San Pedro, un disparo rompió el aire. Cayó herido, y una bala rozó su corazón, aunque no debilitó su fe. Años después, ya recuperado, cruzó las rejas de la prisión de Revivia, para abrazar al hombre que intentó matarlo. Mehmet Ali Agca. En aquel silencio, el perdón que predicaba, se hizo carne. Ningún papa había abrazado de ese modo el misterio del mal. Canonizó más santos que todos sus predecesores juntos, elevando a los altares a más de 480, entre ellos a Santa Faustina Kowalska, apóstol de la Divina Misericordia, y a San Pío de Pietrelcina. Su pontificado fue un canto a la vida y una cruz visible. Viajó a los lugares más pobres, besó el suelo de cada nación, pidió perdón por los pecados de los miembros de la Iglesia, reunió a líderes de todas las religiones en Asís, convencido de que solo la paz, nacida del Espíritu, puede salvar al mundo. Bajo el sol de Jerusalén, besó la tierra donde había nacido la fe, y dejó en el muro de los lamentos una oración escrita con lágrimas. Perdónanos, Señor, por las ofensas de tus hijos. El Papa del perdón, pedía perdón. Fue el Papa del cuerpo y del alma. Caminaba con los jóvenes, lloraba con los enfermos, reía con los niños. A medida que su cuerpo se debilitaba por el Parkinson, su espíritu se hacía más fuerte. Su agonía, vista por millones en todo el mundo, fue su última homilía. La del amor que no se rinde y que se entrega sin medidas hasta el final. Falleció el 2 de abril de 2005, en la víspera del Domingo de la Divina Misericordia, fiesta que él mismo proclamó. Durante su funeral, el viento agitó las páginas del Evangelio sobre su féretro, como si el cielo continuara predicando con sus palabras. En la plaza, resonó un clamor. Santo súbito. Y así fue. El 27 de abril de 2014, fue canonizado ante el mismo pueblo que lo amó. Su fiesta litúrgica se celebra el 22 de octubre, día de su primera misa papal. Es patrono de las Jornadas Mundiales de la Juventud, de los familiares de los enfermos, de los defensores de la vida, de los peregrinos y de las misiones de la nueva evangelización. Su vida fue un evangelio vivo. Un testimonio que aún susurra al corazón del mundo. No tengan miedo. Abran las puertas a Cristo, porque solo Él puede hacer nuevas todas las cosas.
San Juan Pablo II. Ruega por nosotros. Si esta historia te ha inspirado y deseas descubrir otras, suscríbete a nuestro canal para no perderlas. Alma Mater es un granito de arena para que los valores de nuestra fe se abran paso en el mundo digital. Muchas gracias.